Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, algo que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo y que ha generado un debate tremendo en redes sociales y en la esfera del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en lo que está sucediendo con Kerem Bürsin y Andercel, y su intensa relación, si la hay, con los periodistas. Podríamos llamarlo una guerra épica, y créanme, hay mucho que desentrañar. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te gusta el drama detrás de las cámaras, quédate porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y hacerlos parte de esta comunidad. Así que, Kerem Bürsin y Andercel. Dos nombres que, cuando se mencionan juntos, evocan instantáneamente una imagen de química innegable, de romance en pantalla que se filtró, o no, a la vida real, y de un fandom global que los adora. Para aquellos que no están familiarizados, ambos son actores turcos de renombre internacional, catapultados a la fama mundial principalmente por su papel en la exitosa serie Senkal Kapm, Llaman a mi puerta. Su química en la serie fue tan palpable, tan convincente, que para muchos fans, era imposible separarla de la realidad. Y es aquí donde entra la figura omnipresente, a menudo, intrusiva de los periodistas. Los paparazzi, los reporteros de espectáculos, las revistas, las redes sociales, todos estos actores están constantemente escudriñando cada movimiento de las celebridades. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, la atención se multiplica exponencialmente. Desde hace años, cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada comentario, ha sido analizado con lupa, buscando la más mínima señal de una relación romántica o, en su defecto, de las tensiones que puedan existir. Y es precisamente en esa intersección de la vida pública de los actores y el ojo insaciable de la prensa donde parece haberse desatado esta guerra épica. Veamos un poco la historia. Tras el éxito rotundo de Senkal Kapm, los rumores sobre la relación entre Kerem y Hande no tardaron en aparecer. Si bien ambos mantuvieron siempre una postura reservada, diciendo que eran buenos amigos y compañeros de trabajo, las fotos, los rumores y las especulaciones continuaron. Hubo momentos en los que parecían inseparables, vacaciones juntos, salidas discretas capturadas por los omnipresentes paparazzi. Y luego, hubo periodos de silencio, de distancia aparente, que alimentaban aún más las dudas. Esta montaña rusa de indicios y retiros ha sido el pan de cada día para sus seguidores, que han dedicado incontables horas a desglosar cada fotografía, cada historia de Instagram, en busca de la verdad oculta. Lo interesante de esta situación es cómo los periodistas han abordado el tema. Por un lado, hay un interés legítimo en la vida de figuras públicas que generan tanta admiración. La audiencia quiere saber más sobre las personas que admiran en pantalla, y su vida personal, para bien o para mal, a menudo forma parte de esa fascinación. Pero por otro lado, hay una constante presión, a veces rayando en el acoso, para obtener una primicia, una declaración oficial, una confirmación o desmentido definitivo. Y es ahí donde la guerra se vuelve más evidente. Los actores, o sus representantes, a menudo intentan mantener un perfil bajo, evitar las cámaras, o dar respuestas cortas y evasivas. Los periodistas, por su parte, redoblan esfuerzos, siguen, preguntan, publican especulaciones, y a veces, hasta crean narrativas que no se corresponden con la realidad. Esta dinámica de gato y ratón se ha convertido en un espectáculo en sí mismo, con los medios de comunicación actuando como cazadores incansables y los actores como astutos esquivadores. Hemos visto a Kerem Bürsin, en diversas ocasiones, mostrarse claramente frustrado con la insistencia de la prensa. Hay vídeos circulando donde se le ve esquivando a los reporteros, con gestos de incomodidad, pidiendo privacidad. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales,
todo ha sido analizado por el fandom para interpretar su estado de ánimo y su relación con el escrutinio mediático. En ocasiones, ha alzado la voz, solicitando respeto para su vida personal, un grito de desesperación ante la invasión constante. Y Andercel, aunque quizás más reservada en sus reacciones públicas, también ha sido objeto de este escrutinio constante. Sus publicaciones en redes sociales, sus viajes, sus compañías, todo ha sido analizado y comentado, a menudo especulando sobre el estado de su relación con Kerem o sobre sus relaciones personales en general. Cada fotografía de Ande, incluso si está sola o con amigos, se convierte en un lienzo para que los periodistas pinten sus propias historias. ¿Qué es lo que hace que esta situación sea una guerra épica? Quizás sea la magnitud del fandom, que está profundamente invertido en la vida y las relaciones de estos actores. Para muchos, Kerem y Ande no son solo actores, sino personajes de una telenovela de la vida real que desean que tenga un final feliz. Cualquier noticia, por pequeña que sea, se amplifica a niveles estratosféricos. Los fans toman partido, defienden a sus ídolos, critican a la prensa, y participan activamente en el debate online. Los hashtags relacionados con ellos dominan las tendencias, y los comentarios en las redes sociales se convierten en campos de batalla virtuales donde se libran las batallas más feroces. Esto crea una presión adicional sobre Kerem y Ande, y también sobre los medios, que saben que generar contenido sobre ellos es garantía de clics y visualizaciones, alimentando así aún más el ciclo. Además, no podemos ignorar el componente de las redes sociales. Los propios actores, en ocasiones, han utilizado estas plataformas para desmentir rumores o para compartir pequeños destellos de su vida, lo que a su vez genera más especulación. Un simple like a una publicación puede ser interpretado como una declaración de intenciones, y un viaje a un destino exótico puede ser visto como una escapada romántica. Es un ciclo constante de información, desinformación y reacción. Los periodistas, al ver un comentario o una foto, inmediatamente lo transforman en una noticia, a menudo con titulares sensacionalistas que buscan captar la atención. Kerem y Ande, juntos en secreto, ruptura inminente para la pareja de moda, son solo algunos ejemplos de las narrativas que suelen proliferar. Pensemos en algunos ejemplos concretos, aunque sin entrar en detalles invasivos. Hemos visto reportajes sobre supuestos encuentros secretos en restaurantes apartados, sobre rupturas anunciadas y desmentidas a través de fuentes anónimas, sobre supuestas nuevas parejas que emergen de la nada. Cada vez que uno de ellos publica algo que podría ser interpretado como una pista, la maquinaria mediática se pone en marcha a toda velocidad. Y lo que es más delicado, a veces se especula sobre sus vidas personales de una manera que puede ser hiriente o incómoda para ellos y para sus familias, invadiendo un espacio que consideran sagrado. La línea entre la curiosidad legítima y la invasión de la privacidad se vuelve peligrosamente delgada. Por otro lado, también hay que reconocer que, en ocasiones, los periodistas realizan un trabajo de investigación para informar a su audiencia. El periodismo de espectáculos, cuando se hace con rigor, puede aportar datos interesantes y contextualizar la vida de las celebridades. El problema surge cuando esa investigación se cruza con el derecho a la privacidad de las personas, y cuando la búsqueda de la primicia lleva a la publicación de información falsa o dañina, a menudo basada en especulaciones y rumores sin fundamento. La ética periodística se pone a prueba en estos casos. En este contexto, ¿cuál es la postura de Kerem y Ande? Ambos han sido bastante consistentes en su deseo de mantener cierta parte de su vida privada. Han hablado abiertamente sobre la dificultad de lidiar con la fama y la constante atención, especialmente cuando se trata de sus relaciones. Han expresado su deseo de ser juzgados por su trabajo y no por su vida personal, enfocándose en su carrera actoral y en los proyectos que los apasionan. Y a pesar de ello, la presión mediática no cede, se mantiene firme, como una marea implacable. Algunos argumentan que, al ser figuras públicas, tienen una responsabilidad de ser más transparentes con sus seguidores,
quienes los han llevado a la cúspide de la fama. Desde esta perspectiva, compartir ciertos aspectos de su vida privada sería una forma de retribuir esa lealtad. Otros defienden firmemente su derecho a la privacidad, argumentando que la fama no les arrebata la dignidad humana ni el derecho a tener un espacio íntimo y personal, independientemente de su exposición pública. Y es ahí donde reside la complejidad de esta guerra. No hay respuestas fáciles, sino un dilema ético y social que se repite una y otra vez en el mundo del espectáculo. Lo que sí es innegable es que la tensión entre Kerem Bürsin, Anderzel y los periodistas ha sido un tema recurrente y muy visible. Hemos sido testigos de momentos de confrontación, de evasión, y de una lucha constante por controlar la narrativa. Los fans, por su parte, se han convertido en un factor clave en esta ecuación, defendiendo apasionadamente a sus ídolos y criticando las prácticas periodísticas que consideran inapropiadas. Son la voz del pueblo, un clamor que resuena en las redes sociales, exigiendo respeto y a menudo tomando la justicia por su mano en el ciberespacio. Podríamos decir que esta guerra épica es, en muchos sentidos, un reflejo de la era digital en la que vivimos. La sobreexposición, la velocidad de la información, la búsqueda constante de contenido para alimentar las plataformas digitales, y la participación activa de las audiencias, crean un ecosistema complejo donde la línea entre lo público y lo privado se difumina cada vez más. Las redes sociales han democratizado la información, pero también han abierto la puerta a la desinformación y al sensacionalismo desmedido. Entonces, ¿quién gana en esta guerra? Difícil decirlo. Los actores luchan por su privacidad y por el control de su imagen, un derecho fundamental que intentan proteger con uñas y dientes. Los periodistas buscan la noticia y la atención de su audiencia, impulsados por la necesidad de mantener sus medios a flote en un mercado competitivo. Y el público, los fans, son los que consumen esta narrativa, creando un ciclo que se retroalimenta, alimentando la demanda de contenido, ya sea veraz o especulativo. Lo importante, desde nuestra perspectiva, es mantener un equilibrio. Reconocer el interés del público en sus vidas, que es natural y humano, pero también respetar el derecho de Kerem y Ande a tener una vida privada, un santuario personal que merece ser preservado. Esperar que la prensa actúe con ética y responsabilidad, buscando la verdad sin pisotear la dignidad de las personas, y que los fans mantengan un espíritu de respeto y admiración por su trabajo, sin cruzar la línea de la invasión o el acoso. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin, Anderzel y los periodistas es una saga en curso, llena de tensión, especulación y un constante tira y afloja. Han demostrado una notable resiliencia ante la presión constante, y su lucha por la privacidad es un tema con el que muchos en el ojo público pueden identificarse, ya sean celebridades o personas comunes enfrentando el escrutinio de su entorno. Para resumir, hemos repasado la intensa dinámica entre Kerem Bürsin y Anderzel y la prensa, una relación marcada por el escrutinio constante y la búsqueda de primicias. Hemos visto cómo el éxito de Sen.Kalkam elevó su popularidad a niveles estratosféricos, atrayendo la atención no solo de los fans sino también de los medios de comunicación de todo el mundo. Hemos discutido las distintas facetas de esta interacción, desde la presión de los paparazzi hasta la especulación en redes sociales, y hemos reflexionado sobre el derecho a la privacidad frente al interés público. La guerra épica, que mencionamos en el título, es una metáfora de esta lucha constante por controlar la narrativa y mantener un espacio personal en medio de la vorágine de la fama, un duelo de titanes entre la exposición pública y la necesidad de intimidad. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que sucede detrás de las cámaras, sobre las complejas interacciones entre las estrellas y los medios que cubren sus vidas. Queremos saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la prensa se excede en su afán por obtener exclusivas? ¿O consideran que las celebridades, al elegir ser figuras públicas, deberían ser más transparentes con su audiencia?
¿Dónde creen que reside el límite entre el interés público y el derecho a la privacidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y vibrante. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, que profundiza en el mundo del entretenimiento y desentraña las historias que nos cautivan, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. La comunidad que estamos construyendo aquí es increíble y queremos que sigan siendo parte de ella. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y manténganse conectados.